En México, 11 millones de personas padecen asma. De ellos, 80%, más de 8 millones, son niños menores de 8 años. Es un padecimiento respiratorio crónico que obstruye el paso para la salida del aire de los pulmones y que se agudiza originando crisis asmática por la presencia de infecciones respiratorias. Los principales factores de riesgo que favorecen la aparición de la enfermedad o el empeoramiento de los síntomas son el genético, además del tabaquismo y la contaminación ambiental. Hoy, en el estudio de los especialistas nos acompaña del Centro Hospitalario Unión, el doctor César Dávila, médico pediatra, para platicarnos de este tema, además de la importancia de hacer un diagnóstico temprano en los niños. Entérese más. ¿Qué son las alergias? Las alergias son una reacción anormal del sistema inmunitario a cosas que típicamente son inofensivas para la mayoría de la gente. Cuando eres alérgico a algo, tu sistema inmunitario percibe equivocadamente esa sustancia como nociva para tu cuerpo. Las sustancias que provocan reacciones alérgicas, como ciertos alimentos, el polvo, el polen de las plantas o algunos medicamentos, se denominan alérgenos. ¿Pero por qué la gente desarrolla alergias? Hoy, en el estudio de A Su Salud, nos acompaña el doctor Jesús Solano, alergólogo, para explicarnos más sobre las alergias. Es un hecho que cuando disminuye la temperatura se incrementan las enfermedades. Pero, ¿qué es lo que provoca que el frío dañe nuestra salud? Estudios llevados a cabo muestran que por cada grado que cae la temperatura debajo de los 18 grados centígrados aumentan las muertes en cerca de 1.5%. Y no solo se tratan de resfriados o gripes. Cuando caen las temperaturas aumentan también los infartos y derrames cerebrales. Hoy nos acompaña el doctor Luis Virgen, cardiólogo intervencionista y director médico de Severi Cardiovascular Research Institute, del edificio profesional del cardio. Nos explica por qué en el invierno aumenta la incidencia de pacientes infartados. Entérese más. Bienvenido a Su Salud, el programa de los especialistas desde Colima, Colima. Amigos de Su Salud, gracias por acompañarnos y bienvenidos. Les saluda Joel Flores. Estamos en vivo desde la ciudad de Colima, Colima, a través de aquí, de la señal de tu ciudad, Canal 10 de Megacable. Bien, pues vamos a iniciar el programa de A Su Salud, por supuesto con todos los temas que usted veía en este avance. Estará con nosotros el doctor César Dávila, del Centro Hospitalario Unión, médico pediatra. Estaremos platicando, por supuesto, del asma, un padecimiento frecuente en muchos niños. Ya veíamos de todos estos datos estadísticos. Interesante toda esta información porque pues vamos a saber de qué manera protegernos de todos estos padecimientos tan frecuentes, ¿no? Estaremos también algo muy ligado hablando sobre alergias y bueno, ya estaremos platicando con el doctor Jesús Solano en relación a lo que son las alergias y platicaremos también con el doctor Virgen. Vayamos en el avance. El frío influye de alguna manera para todos estos problemas cerebrovasculares o problemas cardiovasculares. Entérese pues de qué manera influye y de qué manera tenemos que prevenirlo. Bien, pues vamos a iniciar nuestra charla. Bienvenidos a Su Salud, amigos de Colima, amigos de Tecomán, amigos que nos sintonizan en la costa. Les voy a invitar para que enriquezcan este espacio con sus comentarios, con sus sugerencias, críticas, etcétera. Enriquezcamos este espacio, participe en él. Vamos a tener hoy, es el último día para los obsequios que FUCAN, esta Fundación contra el Cáncer de Mama, pues tiene este programa a nivel nacional en donde usted, por cierto, está contribuyendo, cooperando para esta causa. La idea es detectar el cáncer de mama a tiempo y todas estas marcas como Downy, como Pantene, como todos estos productos que se han vestido de rosa, pues participan en con esta fundación para esta causa. Bien, pues vamos a platicar con el doctor César Dávila, que ya está con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido al programa, gracias por acompañarnos. Buenos días. Doctor, vamos a platicar en relación a lo que es el asma. Sí. ¿Qué es el asma, doctor? Bueno, esta es una inflamación crónica de vías respiratorias en el que intervienen muchas células de la inflamación y más de 100 mediadores. Este se caracteriza por sus exacerbaciones frecuentes, ¿verdad? Tiene crisis y también se caracteriza por ir cambiando la forma del bronquio, va cambiando la estructura del bronquio. Este padecimiento es importante ya que representa 3-5% en algunas poblaciones de la población en general,
Pero en niños pequeños y en ciertas poblaciones puede ir hasta un 15, 13%. He visto poblaciones muy específicas que hay hasta el 18%. ¿Qué es lo que pasa con esta frecuencia? A veces la definición en sí varía. Por ejemplo, los países europeos definen más asma en niños más grandes que les pueden hacer espirometría. Y se le ha dado el nombre a muchas enfermedades con silbiditos repetitivos, como sibilancias persistentes en la infancia, que bronquitis asmática, otros padecimientos en los niños chiquitos, pero se ha observado que tiene la misma secuencia, que lleva a la misma frecuencia de crisis y la inflamación crónica. Esta inflamación afecta sobre todo a bronquios medios, pero todas las vías respiratorias se ven repercutidas en la misma inflamación, y esto dando diferentes manifestaciones. Entonces, ¿en quiénes es más frecuente este padecimiento, en niños, doctor? En niños, es definitivo. Sí. Veíamos que hasta en un 80% de los padecimientos corresponde a niños. Lo que pasa es que es un padecimiento crónico, entonces hay poblaciones como pediatra en institución, ya los pacientes los tenemos más escogidos, y pues si es un alergólogo, pues va a ser lo más frecuente. Como pediatra es muy frecuente, y en una población en general va disminuyendo, pero también es que no se diagnostica muchos padecimientos como asma. Acude el paciente y le dicen que tiene las amígdalas crecidas y antibiótico, que tiene bronquitis de repetición. Entonces, al subdiagnosticarse no se hace un manejo adecuado y el paciente está con cuadros repetitivos que repercuten en todo, ya que es un padecimiento que es muy costoso por la repetición, los costos del tratamiento, es una de las principales causas de inasistencia escolar y laboral. Entonces es importante tomarlo en cuenta. A ver, doctor, entonces a mí yo quisiera que quedara bien claro de cómo se manifiesta, cuál es la sintomatología del asma, cómo es. Bueno, lo característico por la inflamación, esta inflamación crea mayor cantidad de moco, entonces se va a manifestar sobre todo la tos, es el signo cardinal. Pero lo característico... ¿Cómo es esa tos? ¿Tos seca? Bueno, ¿Cómo se caracteriza? Lo característico del asma, a diferencia de otros padecimientos que pueden dar tos, aquí hay una tos quintosa. La tos quintosa empieza grave y termina aguda. Lo que es muy característico que observen los pacientes y que observa el médico son los silbiditos. O sea, un sonido agudo como si silbara. Y esto se produce por la obstrucción parcial de los bronquios y que entonces crea ese sonido. También es muy importante que la tos es en excesos, es más frecuente nocturna y se presenta con ciertos estímulos, ¿verdad? No nada más el cambio de temperatura, sino el polvo, aspectos emocionales, y esto ya veremos que ayuda a las exacerbaciones. Pues lo más característico es la tos. Al principio puede ser seca, manifiestan muchos pacientes, después ya húmeda, pero lo más característico es la tos, que llega a ser en excesos tan importantes que puede hacer que el paciente vomite con la tos, que tenga dolor en el pecho, que tenga dolor abdominal por la misma tos y que no puede parar de estar tosiendo. A ver, aquí me gustaría que Memo me congelara un poquito esta imagen y preguntarle al doctor de todos esos factores que son los que predisponen, ¿no? O desencadenan una alergia, el asma, que puede ser multifactorial. Doctor, coméntenoslo, por favor. Bueno, en sí, lo está comentando, es multifactorial. Hay pacientes que tienen una carga genética muy importante. Lo más importante es el aspecto genético en muchos padecimientos, ¿verdad? Y luego se conlleva que para la inflamación hay gente susceptible para esto, y depende también a veces hasta aspectos raciales, étnicos, pero en sí las exacerbaciones pueden ser por estímulos, por ejemplo, como está ahí el dibujo del gato, por ejemplo, la caspa de ciertos animales. Esto, al tener un insecto microscópico que sea mácaro, o en sí la caspa en sí, puede ser también por caspa de cualquier otro animal, ¿verdad? Ahora mucho que usan ratitas, cobayos, y estos, además de la caspa, pues tienen un moho, sus excrementos, y además usan acerrín para su orina y demás. Entonces también polvos, también yo he visto muy importante el cemento y la cal para que exacerben las crisis. También, por ejemplo, aquí en Colima se ve la humedad en la pared, incluso el salitre es un tipo de moho, también ayuda a que se exacerben las crisis.
Hay aspectos emocionales y esto lo vemos continuamente. El paciente está con una respiración normal, se acerca uno a revisarlo y empieza a tener dificultad, o se acerca alguien de la familia y empieza el niño con más crisis. Y tenemos también el incremento de ciertos alergenos, que ya el doctor Solano nos va a hablar un poquito más, de los cuales, por ejemplo, de los que son de alimentos, es muy importante la leche, mariscos, conservadores, y de ahí que es recomendable pues una alimentación lo más natural posible, ¿verdad? Entonces hay aspectos inhalados, aspectos, por ejemplo, el polvo se toma muy en cuenta, pero el ácaro, que es un insecto microscópico, es el pilar de muchas alergias. Este ácaro, por ejemplo, puede vivir en el pasto silvestre, puede vivir viviendo en el polvo de la casa y vive de lo que desprendemos de piel. Entonces son múltiples los factores. Hay pacientes con el ejercicio que exacerban el cuadro de crisis. Y de ahí a veces se ha clasificado, ha tenido muchas clasificaciones el asma, de que si es alérgica o no alérgica, o que nada más con el ejercicio. Mas, sin embargo, en todas existe la inflamación, y en la inflamación intervienen todos los aspectos que intervienen en células y mediadores, igual que en alergia. Bien, pues es multifactorial, estamos viendo pues de todos lo que puede influir para una alergia. Hay uno muy importante, que son las infecciones, sobre todo las virales, que no lo comentamos. Y de eso, por ejemplo, el niño de guardería que está en contacto constante con infecciones, y la mayoría son virales, y los virus llegan a destruir la mucosa, llegan a crear problemas. Incluso hay padecimientos después de infecciones por adenovirus y sincicial respiratorio, por ejemplo, como la bronquiolitis obliterante, que es después de una infección viral por adenovirus, crea telectasias. Esto es que se obstruyen los bronquios y crean este atrapamiento de moco, se cierran las vías, igual que en el asma. Entonces el paciente puede tener repetición de estas infecciones virales como estimulante. Tengo varias preguntas, y aquí una de estas imágenes de cómo se cierra, o que nos explica esta imagen y cómo se produce efectivamente lo que es el asma. Pero antes, doctor, de esta pregunta, déjeme antes preguntarle esto: ¿se cura o se trata el asma? Bueno, desde la definición es muy discutible. Como hablamos, es una inflamación crónica, una hiperreactividad de aspectos genéticos. La mayoría de los pacientes presentan cuadros hasta los 4 o 6 años que se les puede quitar con un manejo adecuado o no adecuado. O sea, crecen, ya cambia su estructura y ya no presentan crisis, pero ya son adolescentes o son adultos, y ante un estímulo importante, como hablamos, el polvo, los virus, emociones, etcétera, presentar otra vez broncoespasmo, o sea, que se cierren los bronquios. De ahí que dicen que no se quita. Pero hay pacientes, por ejemplo, pueden tener cuadros nada más en la infancia y toda su vida pues presentar cuadros más leves. Y el problema es que está incrementando la frecuencia del asma. Entonces son pacientes que pueden estar continuamente con problemas. Pero son los pacientes, por ejemplo, que persisten después de la edad de 6 años, los que son difíciles, porque ya tienen un manejo más complejo y sus cuadros más difíciles. Doctor, ¿y cuál es el tratamiento para el asma? El esquema que hablaba... El esquema, sí. A ver si me regresas la imagen, Memo. A ver si me regresas la imagen para que nos lo comente, por favor, el doctor Dávila. Sí, los cambios en los bronquios son los agudos, que hablamos por la inflamación y más de 100 mediadores, pero el asma además provoca un cambio en el bronquio que se llama remodelación, que es debido a 4 factores. Sí, una fibrosis subepitelial, o sea, se va haciendo más grueso debajo del epitelio. Tenemos un engrosamiento de los músculos, que el músculo se aumenta su volumen a partir de los 2 años, de ahí que muchos niños empiezan a los 2 años o se exacerban a los 2 años. Y tenemos también cambios por los vasos sanguíneos, que a su vez aumentan el engrosamiento, y hay aumento en el moco. Todos estos 4 factores crean el remodelamiento, que si el paciente tiene un mal manejo y están cerrados los bronquios continuamente, va cambiando su circulación, va cambiando su estructura y hace cada vez más difícil el manejo del asma. De ahí que el manejo debe ser lo más temprano posible y más adecuado, porque si no, este remodelamiento va a ser un manejo ya más difícil y nos va a crear problemas parecidos a los que es el paciente que fuma. O sea, se va a hacer extensión de los alvéolos, atrapamiento de los bronquios con taponamiento de ellos, y entonces se creó un aumento en el contenido de aire en los pulmones, que se llama rarefacción, ¿sí? Y en este esquema, entonces, ¿qué estamos apreciando, doctor? Estamos hablando del lado izquierdo, pues un bronquio aparentemente normal, y el lado derecho, pues el engrosamiento de este músculo, de esta mucosa, que además la mucosa durante la fase aguda presenta engrosamiento por la misma inflamación. Entonces, una persona con asma va a desarrollar este
los esta bronquios patología de estallan esta así manera. en las crisis, y eso crea dificultad para la entrada de aire, pero más importante para la salida, que es lo característico, ¿verdad? La salida de aire con atrapamiento de moco y taparse las vías respiratorias. ¿Alguien se puede ahogar? Se siente que se ahoga porque falta el aire. Este es otro signo cardinal también, la falta de aire, ¿verdad? Y su nombre se debe a eso, a falta de aire. Es difícil que se muera un paciente de asma pero en la actualidad, pero si no tuviera un tratamiento adecuado, pues va aumentando el taponamiento, va aumentando la falta de entrada de aire, cambios en la oxigenación de nuestro cuerpo, y sí pudiera tener la muerte, pero actualmente es muy difícil porque el paciente generalmente tiene un manejo. ¿Cuál sería así la descripción? ¿Falta de oxígeno? Es falta de aire, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, pues aquí estamos viendo ¿Y qué tan frecuente es, doctor? En estas épocas se hace más... Bueno, tiene varias épocas que aumenta según la cosa que lo estimule. Pero ahorita la entrada de aire frío estimula el cierre de los bronquios. El aumento en infecciones respiratorias también lo incrementa un poco. El hacinamiento, y en ciertas poblaciones que hacen fogatas o calentones, por ejemplo, como dicen en Chihuahua, pues el humo y eso aumenta la contaminación del medio y la entrada de irritantes respiratorios. Pero también en la época de lluvias es muy frecuente, yo creo que es de la más frecuente en los pacientes. ¿Es más susceptible en lluvia que en pues invierno? Depende de la población, ¿verdad? Que tanto llueva, el tipo de construcción, pero en lo que es la primavera, época de lluvias, pero ahorita el frío sí lo ayuda. Entonces por eso hay que evitar el paciente tenga un cambio brusco de temperatura. Y estos pacientes generalmente tienen una personalidad muy característica y tienen más sudor. Los ve uno como si estuviera nervioso, les sudan las manos, empuñan las manitas muchos pacientes, se les ve la cara como de angustia. Entonces estos pacientes sudan mucho y con la crisis también, y si hay infección también, y el mismo sudor crea un cambio de temperatura, y también este aspecto emocional pues ayuda a las exacerbaciones. Doctor, entonces, ¿su método de tratamiento es medicamentoso? No, ¿Son tratamientos de qué tipo? El tratamiento, como es multifactorial, esto es muy importante el manejo en casa, tener todos los lineamientos, evitar los alergizantes, evitar el polvo en la casa, el manejo emocional, evitar las infecciones, ayudar al paciente que tenga ejercicio. Antes decían, bueno, un paciente tiene tos, que no se mueva, o tiene asma, que no haga ejercicio. Pero al revés, o sea, el ejercicio cambia un poquito el aspecto endocrinológico, que también hay intervención, el aspecto emocional. Al tener ejercicio se define un poco más de las infecciones, remueve secreciones, o sea, el ejercicio es muy importante, pero es el manejo en todo, o sea, son dormir bien, la dieta adecuada, evitar los alergenos, pero el tratamiento actualmente debe ser con soluciones en spray o soluciones en aerosol, o nebulizaciones. Es que hay un tratamiento, por ejemplo, de rescate, que es en la fase aguda, y hay un tratamiento de sostén. El objetivo del tratamiento es tratar de espaciar las crisis entre una y otra, evitar que el paciente se hospitalice. Es muy importante evitar el remodelamiento para que este bronquio esté más elástico y tenga mejor respuesta. Entonces el manejo debe ser sobre todo con sprays o nebulizaciones. Los sprays así como está no debe ser, es mejor usar un espaciador. ¿Es mejor el espaciador? En este tipo de aerosoles. Hay algunos dispositivos que no lo requieren, turbohaler o otro tipo de elementos, otros vienen en disco que ya no necesitan el espaciador, pero si no uso espaciador, así como estamos viendo el uso de este spray, se queda gran parte en la garganta y en la boca. También para el mantenimiento se han usado ciertos medicamentos, por ejemplo, que inhiben los leucotrienos, que es uno de los mediadores en la inflamación. Es que depende del caso, son 4 etapas del asma según la frecuencia, y el manejo va de acuerdo a la frecuencia del asma, y luego puede ser leve, moderada y severa. Entonces el paciente tiene que ser manejado pues multifactorial, por el internista en el adulto, el pediatra en el niño, el alergólogo si hay aspecto alérgico. ¿verdad? Así es. Sí, de acuerdo al diagnóstico, ¿verdad? El aspecto psicológico, etcétera. Pero hay padecimientos que nada más se presentan crisis una que otra vez al año. Pero hay pacientes que están persistentemente, y en esos tenemos a veces que usar otro tipo de medicamentos, a veces esteroides continuos, en su excelencia inhalados. Sí, doctor. Oiga, y por último ya, porque nos vamos a despedir, el tratamiento, el padecimiento puede alargarse, el paciente puede experimentarlo de por vida.
Sí, hay pacientes de muy difícil manejo e incluso parte de lo importante del tema es que muchos pacientes le llegan uno a la consulta que llevan 3-4 meses con tos, quedan 3-4 meses enfermos y no se ha hecho el diagnóstico, no se tiene un manejo adecuado y están con antibióticos y jarabes para quitar la tos, que yo en lo personal pues nunca los uso porque hay que quitar la causa de la tos. Y en este caso, al abrir los bronquios, quitamos la tos. Bueno, pues lo mejor es acercarnos en los primeros momentos, ¿no, doctor? Sí. Al médico, al especialista, y bueno, desde luego hacer un estudio, una búsqueda de cuál es lo que puede provocar en esta ocasión, o en este caso, el asma, que bueno, es multifactorial. Ya veíamos, el estrés puede desencadenar un problema de asma, ¿verdad? Sí. Para usted que vive estresado, pues debe de considerarlo. En niños es mucho más frecuente que en adultos, pero bueno, la medicina oportuna, la medicina con su especialista. Vamos a invitarle para que se ponga usted en contacto con el doctor, ¿perdón? César Dávila. Sí, con el doctor César Dávila, disculpe doctor, con el doctor César Dávila, y bueno, para que usted obviamente lo pueda visitar en el Centro Hospitalario Unión. Es el doctor César Dávila del Centro Hospitalario Unión. Doctor, como siempre, un placer tenerle en el estudio. Muy amable. Y bueno, no se me levante, no se levante. Espéreme tantito todavía, doctor. No se vaya. ¿Tiene que ir al hospital? No. ¿Tiene cirugía, doctor? No tiene cirugía. Lo están esperando en casa. Bien, ahorita va el doctor Dávila. Bueno, vamos a invitarles, amigos, enseguida, para que sigan llamando. Estos regalos, a ver, Quique, hazme un acercamiento a estas imágenes. Esto es un paquete, todo completito, a ver, con este bolso que usted va a ver. Es un programa que se tiene desde la Ciudad de México a nivel nacional, por supuesto, donde participan todas las damas que quieran hacer conciencia, detectar el cáncer de mama. Está en tus manos. Para esto usted puede participar en la página Detectar el cáncer de mama está en tus manos, y de esta manera registrar a 2 embajadoras, así como tú, que quieran promover lo que es la medicina oportuna. Detectar el cáncer de mama, entonces, está en tus manos. Para todos ustedes vamos a obsequiar estos paquetes. Hay 2 paquetes. El día de hoy vamos a sacar el ganador, así es que puede usted llamar a los teléfonos que enseguida Memo me va a hacer el favor de poner de nuestro estudio para que usted participe, se registre. El público que ha llamado a joelflores@susalud.tv, también muchísimas gracias por participar. Aquí está el teléfono 31-415-14 o 31-334-31 para que participe en A Su Salud Colima, el programa de los especialistas. Aquí está el correo electrónico, si usted quiere llamar, comuníquese, porque vamos a sacar 2 ganadores, y el próximo martes en la ciudad de Guadalajara, en nuestro programa de A Su Salud Guadalajara, esto es a nivel nacional, pues obviamente sacaremos 5 ganadores. Usted también va a poder tener esta otra oportunidad de participar en A Su Salud Guadalajara. Vamos a la pausa comercial, regreso con usted a Su Salud, el programa de los especialistas. Dios con nosotros. Que el espíritu de la Navidad nos acompañe siempre, con salud y amor. Son los deseos para usted y su familia de A Su Salud, el programa de los especialistas. Nuestras amigas las vitaminas. Como ya hemos mencionado en cápsulas anteriores, las vitaminas son sustancias importantes para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Mención especial requieren las vitaminas del complejo B, ya que están muy ligadas al buen desempeño de nuestra actividad cerebral. La vitamina B1 o tiamina sirve para controlar los estados de ánimo y el humor. Ayuda al sistema nervioso, favorece la memoria y concentración, ayuda al crecimiento, ayuda a la digestión de las grasas y azúcares. Su falta provoca flojera, mal humor, bajo rendimiento escolar y laboral, depresión, pérdida de memoria y concentración y una enfermedad llamada beriberi. Viene en el germen de trigo, pan, leche, arroz, aceituna, espinaca, lechuga, guayaba, papaya. La vitamina B2 o riboflavina sirve para un adecuado crecimiento. Mantiene sana la piel, las uñas, el cabello y las mucosas, mejorando la visión. Su falta provoca inflamación en las comisuras de la boca y en la lengua, problemas en la piel, dolor de garganta, anemia o falta de glóbulos rojos. Viene en vegetales verdes, avena, legumbre, hígado, leche, queso, huevos, pescado. La vitamina B3 o niacina sirve para conservar las células, ayuda en la elaboración de sustancias que necesita el organismo, mantiene sana la piel, ayuda en la digestión. Su falta provoca problemas en la piel, dolor de estómago, diarrea, pérdida del apetito y fatiga. Como podemos observar, la mejor forma de obtener todas las vitaminas que el cuerpo necesita es a través de los alimentos. Para ello, es necesario tener una dieta completa, armónica y balanceada.
Informando su salud, el programa de los especialistas. Muy bien, continuamos en A Su Salud, amigos. Le invito para que siga participando, joelflores@asusalud.tv. De esta manera participa, haga sus comentarios, sugerencias, críticas. Aquí está el teléfono. A este teléfono también usted puede participar. 31 415 14. O el que usted también veía enseguida, que era el 31 4. ¿Qué? Pónmelo, Memo. ¿Por qué me lo quitas tan rápido, Memo? 31 3 34 31 es el otro teléfono. Bien. Doctor Solano, ¿cómo está? Mucho gusto. Gracias por acompañarnos, doctor Solano. Usted es alergólogo. Alergólogo. Y bueno, va a ser muy interesante hablar entonces de todo lo que produce las alergias. Ya nos comentaba el doctor César Dávila. Bueno, entre tantas cosas, el asma, ¿no? Pero las alergias van más allá de todo esto, ¿no? Bueno, hay que iniciar definiendo que la alergia es un trastorno del sistema inmunológico. Generalmente nosotros este sistema inmunológico nos defiende de lo extraño, pero acepta también lo propio del organismo. Cuando hay organismos o agentes que generalmente para la gran mayoría de las personas no son ofensivos, para el paciente alérgico sí lo es. Y eso se debe a que hay una estimulación o producción excesiva de células que reaccionan con estos alergenos, y esto produce unas reacciones bioquímicas que producen realmente la liberación de sustancias que van a producir los síntomas. A ver, doctor, la misma pregunta, ¿no? Las alergias, ¿estas qué? ¿Se van a paliar, se van a tratar, se van a curar? ¿Hasta dónde se puede llegar? Bueno, en general las alergias se controlan. ¿No se curan? No se curan como definición tácita, como definición clara. Sin embargo, a lo que se dedica el médico alergólogo es que el paciente lleve una vida normal o casi normal, como si no tuviera la alergia. Por decir un ejemplo, Joel, una persona puede tener diabetes, pero una persona que tiene buen control de su diabetes, esa persona puede tener una calidad de vida normal o casi normal. Claro, a veces apegada a algún régimen de tratamiento y una vigilancia médica adecuada y oportuna. Entonces la alergia puede ser llevada, cualquier persona puede vivir con alergia, claro, tratada, controlada. Claro que sí. Y el especialista es, obviamente, el alergólogo. Así es, Joel. Es el médico que tiene el entrenamiento, la capacitación, después de hacer 3 años de pediatría o 3 años de medicina interna, y después nos exige que hagamos 2 años más de una preparación exclusivamente como alergólogos. Híjole, pero es tan complicada la cuestión de las alergias, ¿no, doctor? Sobre todo el diagnóstico que iba a radicar, ¿no? Claro. Porque muchas veces el paciente recorre todos los médicos y al final pues hay que llegar con el alergólogo. Sí. ¿Cuándo distinguir que se trata de una alergia y no de una enfermedad? Pues como siempre, en primer lugar hay que sospechar la enfermedad. Tenemos una gran variedad de sintomatología alérgica que se puede presentar en los ojos, el paciente refiere generalmente enrojecimiento, comezón o hinchazón en los ojos. En la nariz es frecuente que existan síntomas como el estornudo frecuente, la rinitis, el escurrimiento de la nariz, que se tapa la nariz, o la comezón también en la nariz, en el paladar, en el oído. ¿En épocas específicas o durante todo el año o en quiénes se presenta? Bueno, estos variable? síntomas pueden presentarse en cualquier época del año. Pero hablando y en relación con el tema que estábamos tocando anteriormente con el doctor César Dávila, es muy frecuente en esta época, y el factor clima, el factor viento, ayuda a diseminar el medio ambiente más sustancias que producen alergia, como son los pólenes, en este caso de pastos y de hierbas. Doctor, cuando alguien se hace un estudio para saber a qué es uno susceptible, a qué alérgeno resulta uno, y hay una gran cantidad que uno se sorprende, ¿no? ¿Siempre es así? No, hay personas que tienen solamente a una sustancia, sensibilidad a una sustancia, y es el que les produce. Tenemos casos específicos que pueden tener alergia a la caspa del perro o a la caspa del gato, y eliminando la sustancia o eliminando este agente afector de su alergia, pues entonces uno puede tener una mejoría impresionante hasta erradicación completa de su sintomatología. En mi caso, doctor, supongo que a lo que huele a viejo, a un lugar encerrado, a mí me irrita inmediatamente esa alergia. Seguramente son sustancias que están dentro de las cosas guardadas, como es el polvo o esporas de hongos, que andan en el medio ambiente intradomiciliario o dentro de la casa, que frecuentemente producen síntomas respiratorios como los que mencionaba en los ojos o en la nariz o incluso en el asma. Doctor, ¿habrá quienes se adaptan ya a ese
vamos, aprenden a vivir con esos, esas bacterias, esos hongos, esa humedad, y que no desarrollen un asma? Bueno, Joel, hay dos tipos de... Las personas que tienen esa sensibilidad, pues tienen a veces un grado de síntomas variable en cada una de ellas. Hay personas que tienen un grado leve, aún así tienen alergia, pero nunca acuden al médico alergólogo porque su sintomatología, su frecuencia, su intensidad no amerita para que vayan a buscar la ayuda con el médico. Pero en muchas ocasiones, Joel, es muy frecuente que acudan con la necesidad porque su estilo de vida ha sido completamente alterado, faltan a la escuela, tienen problemas emocionales, sociales, o sea, en las cuestiones deportivas, en sus cuestiones laborales. Increíblemente, a veces por una sintomatología de la nariz o de los ojos, es frecuente que esa persona, si es adulto, falte su trabajo, o si es niño, en el caso de los infantes, pues estén faltando a su escuela, o no coman bien, o no duerman bien. Es un problema muy importante de salud. Bien, doctor, pues hoy en día hay estudios que permiten diagnosticar al paciente del alérgeno que le está causando el problema, ¿verdad? Los estudios son más específicos. ¿Cuáles son estos, doctor, los diagnósticos en los que se apoyan ustedes para saber y conocer los alérgenos? Mira, Joel, en primer lugar uno tiene que hacer una historia clínica detallada, clara, hacer una exploración física adecuada en base a los síntomas que nos presentan o nos refieren los papás, y hacer algunas pruebas de alergia. Algunas pruebas de alergia, lo más aceptado mundialmente es hacer unas pruebas de alergia en la piel del paciente. Puede ser en el dorso del tórax o en la parte frontal de las extremidades superiores, y ahí se coloca una pequeña cantidad del alergeno y se hace una pequeña punción. Esto intentando que penetre en pequeña cantidad el alergeno y se haga la reacción alérgica en la piel del paciente. Hay que recordar que la alergia es una enfermedad sistémica, puede afectar uno o varios órganos. Porque la razón es que algunos los alergenos están siendo detectados por esas inmunoglobulinas o esos anticuerpos en todo el organismo, solamente que en ocasiones produce los síntomas solamente donde está en contacto el alergeno con el anticuerpo ya sensibilizado de este paciente. Pero el paciente puede tener frecuentemente enfermedades alérgicas asociadas, problemas del oído frecuentes, de su problema de la nariz, en los ojos, asma, o incluso dermatitis atópica, o esas ronchas que salen, que llamamos también como urticaria, que también pueden estar asociados a esta sintomatología alérgica. Entonces, Joel, para aclarar bien, el método de pruebas cutáneas sigue siendo uno de los métodos claros. Obviamente aquí le exige a uno tener una experiencia y saber, el médico alergólogo, qué sustancias probar en cada área geográfica. Doctor, ¿y ya con el diagnóstico entonces es mucho más sencillo encontrar el tratamiento? Sí, obviamente está uno en posibilidad, Joel, de eliminar la sustancia, en primer lugar, el contacto con el alergeno, y esto disminuir perfectamente la sintomatología de los pacientes. Ir hacia una terapia más dirigida. En ocasiones esto de evitar el contacto con la sustancia que produce la alergia, pues suena muy difícil. Hablemos ahorita específicamente con el polen. Bueno, pues uno tiene que salir al exterior a hacer un montón de actividades diversas, y entonces el contacto con la sustancia es casi inevitable. Así es. Y ahorita en esta época en Colima es muy frecuente que los pacientes tengan exacerbación de la sintomatología alérgica. Doctor, y bueno, hay tantas preguntas, desafortunadamente, el tiempo es nuestro limitante, ¿no?, para seguir charlando más en torno a esto, pero hay quienes, por ejemplo, pueden disparar un problema de alergia de la noche a la mañana. Claro, si está en contacto súbitamente con la sustancia que produce la alergia, hablemos de un alimento, de un medicamento, o sencillamente el paciente que tiene exposición súbita e intensa a algún alergeno, como es si un paciente va ahorita y sacude en su librero o su archivero algunos elementos por ahí, puede tener exposición al alergeno y estar rápidamente mal. Así es, y exacerbarse y complicarse el cuadro, ¿no? De ahí venirse una complicación muy seria. Hay pacientes, es otra de las preguntas, le digo, el tema es tan interesante que si hay pacientes que se pueden curar. Bueno, sí, hay pacientes que sin tratamiento logran llegar a tratar y curar. Exacto, si el paciente tiene sintomatología leve, generalmente ese paciente no busca. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo, si un paciente tiene síntomas nasales o bronquiales en el caso del asma, pero le da una crisis cada 3 años, generalmente ese paciente no va y te busca. Generalmente el paciente que acude al médico es el paciente
que ya le afecten su calidad de vida, que no duerme bien y que los papás realmente está alterada toda, incluso la dinámica familiar, que es un problema importantísimo social y familiar. Vamos a invitarlos para que se acerquen al doctor Jesús Solano aquí en la ciudad de Colima. El teléfono del doctor Solano se lo proporciono con todo gusto, 314-5959, 314-5959, y tratar su alergia, si usted tiene alguna complicación. ¿Las alergias se presentan en oído, en nariz, en garganta? En oído, ¿En oído? Nariz, garganta, ojos, piel. ¿En estómago? En estómago. O sea, yo puedo traer una gastritis, una colitis, pensar que es una colitis y tratarse una alergia. Claro, claro. Esofagitis, incluso puede tener algunos desencadenantes, sobre todo de alimentos, que es por donde entra la vía. Oiga, y el contacto. Los problemas de obesidad no tienen nada que ver, ¿verdad? Sí. ¿A poco sí? Bueno, hoy en día hay mucha relación entre algunas células inflamatorias en cuanto al asma y la obesidad. Doctor, necesitamos dejar otro tema, me van a colgar en producción, le agradezco muchísimo, es muy interesante. El teléfono lo tienen del doctor Jesús Solano. Para nuestros amigos de la costa, 01312-314-5959. Gracias, doctor, muy amable. Oiga, le quiero mencionar que en Guadalajara surgió una tienda, una innovación en electrónica e iluminación. Bueno, le voy a pedir aquí que me muestre de las imágenes de FUCAM, y desde luego yo le voy a mencionar a usted que LED es una eléctrica e iluminación con innovación tecnológica ahora en Guadalajara. Mire, estas extensiones navideñas, por ejemplo, son LED. Por ejemplo, le voy a dar así más o menos, le digo a usted generalidades de los beneficios que tiene esta tecnología LED en iluminación. Estas extensiones, por ejemplo, lo clásico, es decir, lo normal, lo que usted encuentra en el mercado, varían entre 30 y 40 watts de consumo estas extensiones. Esta en LED está en 6.5 watts. Ve usted la diferencia en ahorro, en economía. No se calientan, es mucho más segura, el cable es más resistente en comparación pues, a la anterior tecnología, y esto en LED, eléctrica e iluminación en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, pero que además, si Memo me puede fondear también con las imágenes del comercial de LED, para que el público de Colima conozca esta innovadora tienda en Guadalajara de LED, es tecnología de LED, le mencionaba a usted, y bueno, una amplia sala de exhibición. Está en Avenida Revolución 762, a cuadra y media de Plaza de la Bandera. Ahí encuentra usted esta tienda LED, y hay elegancia en diseños, estilos vanguardistas y bueno, los proyectos sobre todo para su casa, para su oficina, para su negocio, para proyectos en general, parques, jardines, escuelas, universidades, en todo este tipo de asesoría. En Project LED le dan la asesoría para realizar de todos sus proyectos en tecnología LED. Y bueno, vamos a regresar de la pausa comercial, de otros tonos, otras extensiones, para que usted se acerque a LED allá en Guadalajara, Jalisco, una tienda gigante, muy enorme, muy grande, la verdad que y muy completa para todo el occidente. Vamos a la pausa comercial, regreso con usted a su salud, y cuando regresemos platicaremos con el doctor Virgen. El doctor Luis Virgen es cardiólogo intervencionista con especialidad en cateterismos y angioplastías. Él es el director de lo que es CEVERIC, de Cardiovascular Research Institute, en la Torre de Especialidades Ángeles del Carmen, en Guadalajara, Jalisco. Vea usted también cómo el frío pues es factor predisponente también a un problema cardíaco, a una enfermedad del corazón, a un infarto agudo del miocardio. Vamos a la pausa comercial, y cuando regresemos platicaremos, por supuesto, escucharemos de esta entrevista que le realicé al doctor Virgen allá en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Amigos, les invito para que nos visiten en nuestra página de internet en www.asusalud.tv, en donde por supuesto encontrará usted promociones muy interesantes. Hay unos programas para infartados, para los que han sufrido, experimentado de un infarto. Cardiovascular Research Institute y el Instituto de Endocrinología de Jalisco, bueno, nos han obsequiado para el programa de Su Salud algunas invitaciones para ser tratados gratuitamente hasta por 2, 3 o 4 años a algún infartado. Si cumple, por supuesto, y tiene manera de documentar un infarto que haya sido durante este mes, que tenga 52 años, pues todo el tratamiento, diagnósticos y medicamentos van a ser hasta de forma gratuita. Y otra, fíjese, le menciono a usted que es de aquí de Colima, pues hasta un financiamiento, un apoyo económico se les da a los pacientes para que puedan acudir. Condiciones, por supuesto, es de estar acudiendo a las
distintas revisiones, a los tratamientos que se dan, y esta es una causa que apoyan distintos laboratorios en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Bueno, voy a regresar con todo esto. Vamos a la pausa comercial. Escríbanos, joelflores@asusalud.tv. La pausa comercial, regreso al programa de los especialistas. Dios con nosotros. Que el espíritu de la Navidad nos acompañe siempre, con salud y amor. Son los deseos para usted y su familia de A Su Salud, el programa de los especialistas. Nuestras amigas las vitaminas. Las vitaminas del complejo B son la fuente para muchos de los procesos del sistema nervioso, así como del crecimiento. De allí la importancia de que nunca falte en la mesa familiar. La vitamina B6 o piridoxina ayuda en el crecimiento para fabricar anticuerpos y glóbulos rojos. Previene enfermedades nerviosas y de la piel. Ayuda en la formación de otras vitaminas. Su falta provoca nerviosismo, debilidad, problemas en la piel. Viene en hígado, pollo, bacalao, Salmón, queso, huevos, aguacate, papas, plátano, nueces, almendras, leguminosas. La vitamina B9 o ácido fólico sirve para la formación del ADN. Es muy necesaria en el crecimiento, aumenta la leche materna, protege contra los parásitos intestinales y las intoxicaciones. Es muy recomendada durante el embarazo. Su falta provoca anemia y malformaciones en los fetos durante el embarazo. La vitamina B12 o cobalamina sirve para regenerar la célula ósea y los glóbulos rojos. Ayuda al sistema nervioso, mejora la memoria, conserva en estado de ánimo positivo, ayuda durante la menstruación. Su falta provoca anemia, daños cerebrales, depresión y pérdida de memoria. Vienen carnes rojas, pescados, pollo, huevos, leche, quesos, yogur. La salud física y mental dependen en gran parte de un régimen alimenticio sano y balanceado, así como de una rutina de ejercicios corporales que nos liberen del estrés cotidiano. Informando su salud, el programa de los especialistas, marcando la pauta. Bueno, tengo muchas llamadas, muchas gracias al público por comunicarse. Dice la señora Yesenia Ocampo de Colima que le gustan mucho los temas que se tratan en el programa. Felicita a Joel Flores, muchas gracias. La señora Marta Medina de Villa de Álvarez también, qué bueno que se asesora a la mujer en la exploración para detección del cáncer de mama. Participa en el programa y en... y se pinta de rosa, dice. Gracias a la señora Yolanda Macías Ceballos también de Colima, que felicita el programa y que le parece muy interesante y que nos ve también de los de Guadalajara. Bueno, ¿qué le menciono? Nos vamos rápidamente con qué, nos vamos con el doctor. Mire, nada más déjeme decirle de los LED, aquí hay otros tonos en LED. Y luego, además de que le deseo a usted tiene diferentes combinaciones. A ver, vamos a poner este. Está muy padre este. Ahí va otro. Y así encuentra usted distintos colores en tecnología LED en Guadalajara. Vamos con el doctor Virgen, él es cardiólogo intervencionista y nos habla de cómo influye, cómo es el frío, es factor predisponente también a enfermedades del corazón, enfermedades cardiovasculares. Vamos con el doctor Luis Virgen de Cardiovascular Research Institute. Esta entrevista la hicimos en la ciudad de Guadalajara esta semana. Programa con el doctor Luis Virgen, él es cardiólogo intervencionista con especialidad en angioplastía, en cateterismos. Y bueno, ¿sabe usted esto? Había escuchado que cuando baja la temperatura o empieza la temporada de frío, aumentan los riesgos, obviamente los riesgos de las enfermedades, ¿no? Respiratorias, gripes, etcétera. Pero aún más de esto, lo que nos llama mucho la atención, bueno, es esto, que aumentan los infartos y los problemas cardiovasculares. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Gracias por acompañarnos de Severi Cardiovascular Research Institute del actor profesional Ángeles del Carmen. Muchas gracias, doctor. ¿Influye de alguna manera el frío? Sí, Joel, buenas tardes, amigos de Su Salud.
El día de hoy vamos a hablar algo respecto a cómo influencia el frío, y desde la década pasada, de hace aproximadamente 10 años, en algunas poblaciones, principalmente en Europa, poblaciones frías, se comenzaron a publicar algunos artículos en revistas de cardiología científicas diciendo que en estas épocas invernales aumenta el 40 o 50% la posibilidad de nosotros tener un infarto. O sea, que si nosotros vemos 100 pacientes infartados, en esta época vemos 200, y esto es algo muy inusual que se ha comenzado a investigar un poco más, y se sabe que sí, efectivamente influencia no solamente el frío, sino la temperatura. O sea, entre más frío existe, más la posibilidad de tener un infarto. De tal manera que se buscan cuáles son las poblaciones de riesgo en las que se afectan más, Joel, y esas poblaciones de riesgo son principalmente en los adultos arriba de los 70 años y principalmente en pacientes hipertensos. Esto está ya una vez que pasaron estos 10 años mucho mejor estudiados, y debemos de pensar que todas aquellas personas hipertensas, aquellas personas de mayor edad, se deben de cuidar y muy bien proteger hacia el frío. Uno de los mecanismos que se piensa por los cuales se produce esto es porque, así como en el calor las venas y las arterias se dilatan, así en el frío también las venas y las arterias, como un mecanismo propio del cuerpo, se tienden a disminuir su tamaño. O sea que en lugar de hacerse dilatadas, se hacen más angostitas, se contraen. Y en el momento que se contraen, si ya existe además alguna obstrucción de estas arterias ocasionadas por el colesterol, lo que hemos platicado en varios de tus programas, pues la obstrucción se produciría y sería cada vez mayor. Entonces, uno de los mecanismos por los cuales principalmente en el paciente hipertenso se producen el frío, estos infartos, es por la disminución del calibre de las arterias. Y otros que nosotros pensamos, que no está todavía muy bien estudiado, pero podríamos pensar que en estas épocas principalmente decembrinas, Joel, pues tomamos más, fumamos más, hacemos menos ejercicio por las mismas características del frío, y la otra cosa es que tomamos más alcohol. Entonces, todos estos factores influyen para que en estas épocas de diciembre los pacientes tengan cada vez más y más infartos. Entonces, nos preocupa mucho que el paciente sepa que tiene factores de riesgo para tener un infarto, que cuando comienza a tener un infarto acuda rápidamente a consulta con nosotros o cualquier centro que tenga la posibilidad de ser tratados, que cuando uno tenga dolor en el pecho no se espere para poder acudir, porque esto pasa muy frecuentemente. Nos acaba de pasar un paciente después de 48 horas, pensó que no era nada. Entonces, acuérdense que dolor en el pecho, etcétera, y más con estos factores de riesgo, y más en estas épocas de frío, se debe de tener una atención médica adecuada. Correcto, doctor. Entonces, 2 puntos nada más. Primeramente, descríbanos bien cómo es ese dolor, cómo se experimenta, las distintas formas de que se experimenta, cómo actúa el dolor, ¿cómo empieza? Mira, el dolor precordial o el dolor en el pecho comienza generalmente en el lado izquierdo, se va un poco hacia la espalda, hacia la mandíbula y hacia el brazo izquierdo. No todos los pacientes experimentan el mismo tipo de dolor, y en el paciente diabético muchas veces estas características de dolor no son tan claras. De hecho, el paciente diabético algunas veces lo que siente es cansancio, falta de aire, dificultad para caminar, porque el paciente diabético pierde esa sensibilidad al dolor. Entonces, si el paciente es un paciente diabético y tiene algunas otras características, las podríamos interpretar como dolor. ¿Y qué es lo que debe hacer uno, doctor? En el momento en que se empieza uno a sentir agitado y existen todas estas características de dolor, bueno, obviamente visitar al médico, pero si en ese momento uno empieza a experimentar este episodio, ¿qué es lo que Joel, lo sabíamos en todos los grupos, y también en un artículo muy interesante precisamente hablando sobre el frío, dicen que las personas que tienen menos esta incidencia de infarto en el frío son aquellos que toman aspirina. Entonces, realmente lo único que podría hacer un paciente, del punto de vista que está en casa, que comienza a tenerlo, que va a acudir un médico, porque esto no se resuelve hasta que acude un médico, es tomar una aspirina. Creo que fuera de eso no habrá ninguna recomendación en ese momento. La recomendación es preventiva, o sea, hay que asistir antes al médico. Claro, hacer la medicina oportuna. Doctor, en el momento del episodio, ¿de cuánto tiempo contamos para acudir con el especialista? Mira, entre más... Bueno, estamos escuchando la entrevista con el doctor Virgen y bueno, ahí tiene. Esta entrevista usted la puede ver en el programa de Guadalajara, A Su Salud Guadalajara. Esto pasa a las 3 de la tarde. Hay varias repeticiones del programa de A Su Salud Guadalajara. Lo puede ver usted en este mismo canal, Canal 10 de Megacable, en otros horarios. Mañana, hoy, a las 12 de la noche, hoy sábado a las 12 de la noche también lo puede ver, o el domingo a la 1 de la mañana. A Su Salud, dice, se comunica la señora Gloria Macías de Colima, felicita el programa, muchísimas gracias, sugiere más
invitados en nutrición. María Gaspar también nos habló la semana pasada, participa Dolores García de Villa de Álvarez, también muchísimas gracias. Bueno, a ver, rápidamente, una mano santa. Ven para acá, Lulú, ven para acá para que me saque alguna papeleta y conozcamos rápidamente del nombre de los ganadores. Y le quiero mencionar de estos regalos, estos obsequios, a ver si me enfocas los productos, por favor, Quique. Estos productos que estamos viendo, perdón, a ver, dos papeletas, por favor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Aquí están dos ganadoras, la señora Yolanda Macías Ceballos, de aquí de Colima, es ganadora, señora Yolanda Macías Ceballos, se comunicó de aquí de Colima, y la señora Marta Medina de Villa de Álvarez, muchísimas gracias. Pues vénganse aquí a nuestra dirección, aquí están los teléfonos y les hablamos para darles la especificación a dónde tienen que pasar a recoger estos obsequios, que son dos bolsos con todos estos productos que está viendo. Estamos llegando a la parte final, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos en A Su Salud Colima. Usted nos puede ver por internet todas las veces que quiera, tanto los programas de Colima como los de Guadalajara, www.asusalud.tv, y puede seguir participando en las distintas promociones, joelflores@asusalud.tv. Son invitaciones para que usted pueda alcanzar diagnósticos, revisiones sin ningún costo de laboratorios en la ciudad de Guadalajara y aquí en Colima, que tendremos próximamente distintas invitaciones también para que usted se vea favorecido. Gracias a todo Máster, gracias a Memo, gracias a Kika, gracias a el camarón. Así le dicen el camarón, bueno, pues un saludo al camarón. Muchísimas gracias. Estamos llegando a la parte final. Recuerde, por favor, que si le gustó el contenido de este programa, muchísimas gracias por recomendarnos. Dios con nosotros. Que el espíritu de la Navidad nos acompañe siempre, con salud y amor. Son los deseos para usted y su familia de A Su Salud, el programa de los especialistas.